que se necesitan para una ciudad 4.0 y el Valle del Software. Entonces, ahora sí, los dejo con Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien, espero que sea una buena tarde para todos. Desde sus casas, espero que nos podamos conectar con esta propuesta que les traigo el día de hoy. Como decía Carolina, mi trabajo ha sido desde Ruta N, especialmente dedicarme a entender cuáles son las competencias necesarias que necesitamos desarrollar en nuestro talento, especialmente talento joven. He estado muy enfocado en principio a conectar el sector educativo, el sistema educativo desde los colegios y universidades para poderlos, digamos, acercar a esta cuarta revolución industrial y obviamente ofrecer oportunidades como las que les voy a contar un poquito más adelante. Les voy a proyectar pantalla, una presentación breve que tengo para compartir con ustedes acerca de estos retos y oportunidades que consideramos fundamentales para la competitividad de las empresas hoy día, centrados especialmente en el talento. Entonces, yo empiezo con esta imagen me inspira mucho porque todos los que hemos vivido en Medellín sabemos que esta zona de la ciudad, la Comuna 8, la Comuna 9, Ayacucho, donde hoy transita el tranvía de Medellín, era una zona muy compleja, una zona muy difícil de la ciudad, que hace 20 años casi que era impensable poder tener esta imagen que tenemos de fondo. Un tranvía con alta tecnología, un espacio que se ha transformado y que hoy podemos orgullosamente mostrárselo al mundo. Parte de lo que hacemos en Ruta N también es compartir esos avances que ha tenido la ciudad, avances económicos, a veces avances sociales y tecnológicos, pero sobre todo esa transformación en la mentalidad del ciudadano de Medellín. Una mentalidad que se acerca a entender y apropiar las tecnologías. También hemos pensado muchísimo desde el core de Ruta N. Para los que no conozcan, Ruta N están súper invitados. Es el Centro de Negocios e Innovación de la ciudad. Es una entidad 100% pública que con recursos de EPM y de la Alcaldía de Medellín puede liderar proyectos de alto impacto. En el que he venido trabajando, como les contaba ahorita, y que ahora lo llamamos Empleo 4.0, se ha dedicado a pensar el talento digital, pero no solamente para Medellín, sino desde Medellín para el mundo. La oportunidad que tenemos en esta industria digital es gigante, la demanda de talento es bastante amplia y todas las empresas de una u otra manera están en este proceso de transformación digital y claramente digamos, el elemento transformador ahí es el talento. Entonces voy a pasar muy rápidamente como por algunos momentos. Un primer momento como para hacer un repaso de las revoluciones industriales. Seguramente con la llegada del centro de la cuarta revolución industrial, ya ustedes han venido teniendo acercamientos a estas tecnologías, han venido teniendo acercamiento a algunas charlas, conceptos asociados a ello. La mirada que les voy a proponer, no les conté, yo soy psicólogo y hago un análisis sociológico desde ello. Muy rápidamente paso por las tres revoluciones anteriores y trato de hacer un énfasis en algunos elementos de la cuarta asociados a cómo nos estamos transformando en las organizaciones y lo que se llama hoy, pues lo que se ha planteado como el trabajo del futuro. Luego de pasar del trabajo del futuro y algunos elementos de allí, pasaremos a pensar un poco el talento que florece, que estos jóvenes que hoy emergen, hay algunos de ellos bastante conocidos por ustedes, otros que me encanta presentar porque considero que son jóvenes talento que hoy o emprenden o hacen parte de las organizaciones y que tienen unas características bien particulares. Es una generación que se distingue, se diferencia de anteriores generaciones por su empuje a transformar realidades, a generar proyectos y a emprender. Y al final vamos a hacer algunas reflexiones sobre ciertas organizaciones, casos que nos parecen muy interesantes, que han asumido el reto, más que en el marco de asumir, de adoptar tecnologías de cuarta revolución, de reinventarse. Estas organizaciones son referentes que Frederic Laloux en su libro Reinventar las organizaciones nos ha permitido y que quiero compartirles a ustedes. Ese es el recomendado del día, el libro Reinventar las organizaciones. Creo que es una reflexión muy profunda y un estudio muy interesante sobre casos de organizaciones que asumieron este reto importante. Entonces, como les digo, 4 revoluciones hoy han cambiado el panorama que tenemos, la forma en que tenemos la realidad. Quiero acercarme a esta primera revolución industrial
contándoles una reflexión que me parece fundamental. James Watt en 1765 patenta más que la máquina, el motor a vapor. James como tal es un personaje interesantísimo porque además es un ingeniero, o pues son los primeros personajes que se pudieron llamar así, autodidacta, nunca pasó por una universidad, educado por su madre en casa, por cierto, ahora que estamos en este confinamiento, pero de una gran inquietud y sobre todo un personaje muy industrioso, muy ingenioso. El efecto que tiene este desarrollo, esta invención de la máquina de vapor, pues tiene, digamos, los efectos son múltiples, pero uno que me parece fundamental señalar aquí es que libera el cuerpo humano de la atracción, de la fuerza. Nos permite por primera vez empezar a, entre comillas, esclavizar una máquina en vez de esclavizar grupos humanos. Empiezan a aparecer los nuevos discursos que alimentarán la Carta de Derechos Humanos y nos permite también empezar a pensar que ideas que eran bastante naturales y orgánicas en una época como en el siglo XVIII, siglo XVII, sobre la esclavitud, se empiezan a reevaluar y a pensar qué tal si una sociedad pueda trabajar de una manera, digamos, creciente, crecer su economía, su producción, sin tener que atentar con otras comunidades humanas. Entonces, James Watt y su máquina y su motor a vapor, quiero que se queden con eso, libera el cuerpo humano de la atracción de la fuerza. La segunda revolución industrial, muy rápidamente también, nos lleva a pensar, pues, y a incorporar tecnologías como el automóvil y la energía eléctrica, ¿cierto? Fundamental esto. La bombilla eléctrica con Thomas Alva Edison y todo este tema de la electricidad asociada a Nikola Tesla fue fantástico y nos permitió, digamos, llevar lo que hoy podemos hablar en la tercera de digitalización. Sin embargo, yo hago un énfasis importante en esto, más que la producción del modelo T, del Ford T, como el automóvil, digamos, original. La banda transportadora creo que es una de las tecnologías más trascendentales, puesto que nos permite empezar a medir el tiempo del trabajo, la producción, pero también implicándose en una cultura del consumo. Hoy hablamos de conceptos como la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida, como conceptos, digamos, más o menos normales y comunes. Entendemos que esto ha sido, digamos, también parte de este motor, de esta máquina de producción en masa que se genera especialmente con esta banda transportadora, con esta lógica de la banda transportadora. Pero conceptos como estos, como la obsolescencia, hacen también que se haya pensado una economía poco sostenible en el tiempo, puesto que no solamente la programada, que establece, digamos, un tiempo de vida por cada electrodoméstico, por cada gadget, cada dispositivo, sino la percibida, que es incluso mucho más rápida. Se estima que, a diferencia de la obsolescencia programada, en la que más o menos la vida útil de los dispositivos es de año y medio, 2 años, en la percibida, que es la obsolescencia que es diseñada de alguna manera por los medios masivos de comunicación, por la publicidad, la obsolescencia termina siendo entre 6 y 8 meses aproximadamente. Es decir, sociedades de primer mundo hacen cambios de dispositivos en periodos más o menos entre 6 y 8 meses. Hemos visto, por ejemplo, casos como el caso de Oman o de Qatar, en donde los jóvenes, digamos, cambian de dispositivos casi que completos, de tabletas, celulares, computadores, en periodos muy cortos de tiempo, generando una abundancia impresionante de basura tecnológica en el mundo. Lo señalo y lo dejo ahí para que entendamos no solamente el automóvil y la electricidad como desarrollo, sino esta banda transportadora, cómo ha, digamos, diseñado la manera en que entendemos esta relación con humano-máquina y también el consumo, la manera en que lo pensamos. Ahí ya pasamos a la tercera revolución industrial, una revolución en la que la electrónica y las tecnologías, el transistor, empieza a llevarnos a otras dimensiones, pues a otros lugares del universo, como la Luna. Es la revolución que nos permite
romper fronteras, las fronteras humanas, y permitirnos soñar como colonizadores de un universo. Allí la informática emerge. Ahorita les presentaré a una mujer que para mí es fundamental en este proceso. La biotecnología y la exploración espacial empiezan también con muchísima fuerza. Hay una tendencia ya a desarrollar energías sostenibles, más limpias, y claramente la revolución del Internet con Radia Perlman. Me encanta presentarlos a los que no la conocen. Me parece que es el gran genio detrás de la idea de Internet con su propuesta de ARPANET, que es, digamos, la base para que podamos entender más adelante el Internet de las cosas, el Internet de todo, porque nos permite conectarnos a distancia con diferentes dispositivos. En la cuarta revolución, lo que más, digamos, destacamos, más que el desarrollo de ciertas tecnologías específicas, de hecho algunas de ellas son más de la tercera revolución, como la impresión 3D y otras, es su articulación, la integración de diferentes tecnologías y sistemas digitales, físicos, biológicos incluso, que están transformando la manera en que nos entendemos como seres humanos, que entendemos la economía y que entendemos la manera en que organizamos la labor, el trabajo, que creamos organizaciones. Aquí ven una mirada general de algunas de las tecnologías más destacables, ¿cierto? Internet de las cosas, como les decía, inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, impresión 3D, que nos llevan a situaciones bien particulares en las cuales se integran diferentes tecnologías de cloud computing, por ejemplo, con Big Data y, por ejemplo, con Internet de las Cosas, para poder tener hoy unos diálogos muy particulares con la nevera o con otro tipo de electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares. Y también formas y productos de servicios muy interesantes, como poder imprimir, por ejemplo, tu propia medicina en casa, o poder imprimir alguna parte del cuerpo, como una retina especialmente, mientras llega el cirujano que te va a poner esa retina. Son situaciones en las que hoy estamos, digamos, enfrentados, repensando un poquito la manera en que la medicina, en que la economía se mueve en el mundo. Y claramente los robots, tanto la robótica digital como la robótica industrial, son tecnologías muy poderosas que hoy casi que todas las industrias están usando en su producción o en la manera en que trabajan el servicio al cliente final. Este es un caso, por ejemplo, de robótica muy famoso del chef japonés 24/7, que hace unos omelets perfectos. Este es otro que es muy famoso también, conocido seguramente por todos ustedes. Sofía es una, digamos, una androide, un humanoide que creado por Hanson Robotics en Hong Kong. Hoy ella, digamos, es una conferencista, lleva la idea de la relación humano-máquina por todo el mundo. Estuvo en Medellín hace aproximadamente 2 años, o creo que más. Y desde el 2017 pues, le fue entregada la ciudadanía de Arabia Saudita. Lo que generó un revuelo importante, puesto que al tener una fisonomía femenina, muchas mujeres también discutieron que, por ejemplo, Sofía tiene más derechos humanos que muchas mujeres en estos lugares. A Sofía se le permite entrar a eventos que son exclusivos para hombres. A Sofía se le permite incluso manejar. Entonces, quiero que lo tengan ahí en cuenta, porque es una de esas reflexiones también de cómo usamos las tecnologías y las nuevas discusiones éticas. La relación humano-máquina nos ¿Cómo quito permite... yo el... Muy bien, un caso digamos, de analítica, de Big Data, muy importante, muy sonado, fue el de Cambridge Analytica, y me parece importante señalarlo, porque uno de los retos que se enfrentan las organizaciones todo el tiempo es en su seguridad de datos, cómo protegerlos y cómo administrarlos de la forma más inteligente. Alexander Nix, aquí es nuestro archivillano, si se quiere, porque
en varias de las, digamos, documentales y algunas entrevistas que le han hecho. Es presentado como el orquestador que está detrás de situaciones políticas como la campaña de Donald Trump y el Brexit, entre otras varias. Incluso se les asocia con algunas campañas políticas en Latinoamérica. Su gran como cualidad, entre comillas, fue haber entendido la microsegmentación de un público que por medio, digamos, de la información que Facebook les vendía, lograron orientar su interés y búsqueda por el voto en el periodo, digamos, de la campaña de Donald Trump y Hillary Clinton. En ese momento se segmentan 80 millones de personas en Estados Unidos que eran, digamos, dudosas para el voto y por medio de una serie de información, contenidos, videos breves que descalificaban a uno de los candidatos, pues subieron la popularidad del otro. Y eso, pues, tuvo un efecto que ya conocemos. Me encantaría mostrarles este video. Es un video muy breve, pero no sé si en este momento nos da el tiempo. De pronto al final se los puedo mostrar, pero Cisco es una de esas empresas que, digamos, ha avanzado profundamente en temas de conectividad e Internet de las cosas y nos presenta un panorama de la hiperconectividad contemporánea. Además, como les decía ahorita, de los sistemas digitales y físicos, los temas biológicos también son un asunto de profunda, digamos, inquietud y revolución en esta cuarta. Les pongo el caso de este científico chino, un genetista muy importante. Creo que actualmente está en la cárcel, pero este señor desarrolla, o más bien implementa la tecnología CRISPR desarrollada en Estados Unidos para alterar el ADN de un par de embriones que ya nacieron. Creo que se llaman Lila y Nina, dos niñas que, según los expertos, pues han sido desvinculadas del histórico del ADN general de los seres humanos por esta transformación. Su interés fue hacerlas inmune al virus del VIH, pero no contaba con que los efectos podían podían reportar cosas, digamos, en la masa encefálica y en otro tipo de características. Aún se está esperando los efectos de este CRISPR, de esta edición genética en el cual también estamos en esta cuarta revolución. Después de este recorrido por 3 revoluciones y esta cuarta, digamos, con énfasis en algunas tecnologías y casos, me encanta mostrar esta imagen porque es una imagen, digamos, vamos, protagónica de una época. La parte blanco y negro es una parte de una foto, creo que fue del edificio Chrysler en los 30 aproximadamente, en donde los obreros, pues claramente ahí no hay mucha seguridad industrial, están compartiéndose un cigarrillo y están hablando mientras el almuerzo. A su vez, nos muestra también la parte colorida, esta potencial y esta, digamos, existente relación entre el humano y la máquina hoy, digamos, creciente en muchas industrias. El Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos presentan estas, digamos, serie o listado de competencias o habilidades fundamentales para hablar del mercado laboral, del talento que requiere y que están solicitando con mayor fuerza e interés las grandes industrias del mundo. Claramente el pensamiento analítico y la innovación pues se destaca, pero además el pensamiento crítico, como ese, a mí me gusta definirlo como el aparato digestivo intelectual que permite que en este mundo de infoxicación en el que estamos, llenos de datos, llenos de nuevas noticias, etcétera, puedan decantar la información útil de la información que no lo es, la información pertinente de la información impertinente. Y claramente el asunto o la competencia de la inteligencia emocional es fundamental, cada vez con mayor énfasis en las relaciones interpersonales que suceden al interior de las organizaciones. La manera en que podamos negociar, gestionar la conversación, persuadir a otros, es un elemento fundamental que hace que puedas estar mucho más, digamos, avanzar en tu carrera profesional. Esta diapositiva no me gusta mucho, está llena de datos y me disculpo por ella, pero la mantengo porque hace un listado
esto también viene del Foro Económico Mundial, es un listado de más o menos perspectiva de roles que van a redundar, que ya no existirán en el tiempo, los nuevos roles que aparecen y los roles que se mantienen estables, señalando especialmente los tres primeros que aparecen allí, el nuevo rol del analista y científico de datos. Este parece ser como el rol más requerido hoy en la industria. En muchas partes se ha hablado de la data como el nuevo petróleo de la época y definitivamente es un diferenciador de las organizaciones. Una organización que lea, analice, recoja bien sus datos y proyecte bien sus datos es una organización que tiene una ventaja competitiva importante. También inteligencia artificial y machine learning como rol, el especialista de estas tecnologías está trabajándose muchísimo en sectores, sobre todo de servicios, en los que tienen que interactuar con humanos. El cuarto rol que me parece importantísimo es el especialista en Big Data, también fundamental a la hora, digamos, de tomar decisiones. Para señalar también que algunos redundantes que son importantes mostrar, los analistas financieros, los abogados, los vendedores puerta a puerta, entre otros, tienden a ser roles que o desaparecen o se transforman en esta relación humano-máquina. Algunos solo títulos que me parecieron llamativos en esta época de algunos roles que están apareciendo. De abajo hacia arriba, el gerente de felicidad, yo insisto y hago siempre con este comentario como psicólogo, me parece que es un excelente título, me encantaría poder ser gerente de felicidad de alguna organización en algún momento, porque también habla de esta búsqueda de ciertas organizaciones por crear entornos cada vez y atmósferas cada vez más ligadas al propósito individual de sus trabajadores, más ligadas a la satisfacción y a las oportunidades de crecimiento de sus trabajadores. Los constructores de viajes de realidad aumentada serían famosísimos el día de hoy, pues cuánta gente no quiere pegarse un viajecito, una salidita a la playa o a algún lugar. Estos constructores de viajes de realidad aumentada serán muy, muy famosos y tendrán mucha cabida en muchos sectores. El curador de memoria personal me pareció uno de esos títulos extrañísimos, tuve que indagar muy bien qué significaba, y es que parece ser que como una gran tendencia global del envejecimiento progresivo en países como Japón, en algunos países de Europa, en algunos estados de Estados Unidos, la serie de enfermedades, especialmente el Alzheimer, de personas mayores de 65, 70 años, va a ser muy creciente y con una expectativa de vida que supera los 80 años, pues ahí se ve un mercado importante. Y lo que ellos están planteando es que una persona especialista, digamos, con ciertas competencias, puede hacer la curaduría de la memoria individual y hacerte un perfil que te permita recordarte de la manera que tú consideres importante. Detectives de datos, analistas de ciberciudades, sastres digitales, sherpas de tienda digital, son algunos de ellos que veremos muy pronto en casi todas las industrias. Aquí paso ya a contarles unos casos que me parecen relevantes, que me inspiran personalmente por la actitud de estos jóvenes, por la postura frente al mundo y por la manera en que están abordando los problemas de especie, problemas globales. Ella es una muy famosa, muy criticada también. Greta es un caso de una joven de 16 años que inicia su propia, digamos, marcha individual. Les dedica todos los viernes a dejar de ir a la escuela para hacer su propia revolución al frente de la oficina del Parlamento de su país. Esto pues se volvió un fenómeno global y al 20 de septiembre del año pasado logró más de 1 millón de personas conectadas en una marcha por el cambio climático. Ha estado en los escenarios más importantes políticos y económicos del mundo y esta joven todavía no se ha graduado del colegio. Como digo, ha sido muy criticada, muy comentada, sin embargo, también ese fenómeno mediático también la ha vuelto un personaje de referencia, una joven de referencia. Esta es muy conocida, de pronto este no tan conocido, es un poco más, digamos, menos mediático, más orientado al aspecto, digamos, técnico de la solución de problemas.
Boyan Slat es un joven cuya historia es bien interesante. También en los 16 años, en un viaje que se hizo a Grecia, se dedicó a hacer, pues a nadar en el mar, etcétera, y encuentra una cantidad de plástico que le incomoda profundamente y toma la decisión de desarrollar una solución para limpiar de plástico el océano. Entenderán, estoy hablando de un joven de 16 años que sale con la idea de limpiar el océano. Esta actitud no es normal, es una actitud bastante particular. Él dice que es obsesivo, claramente, pero sobre todo es un hombre profundamente perseverante y con orientación al logro y a la solución de problemas muy interesante. Yo les recomiendo mucho que hagan seguimiento a los que les interesan este tipo de causas y de iniciativas globales de la plataforma theoceancleanup.com, en el cual él postea constantemente la manera en que está desarrollando esta solución para limpiar un continente de plástico que hay entre Los Ángeles y Hawái, en el Océano Pacífico, y en el cual ya lleva trabajando unos años. Ya el joven tiene 25 años, ha recaudado más de 32 millones de dólares para su iniciativa y ahora está ocupándose también de los caudales y de los cauces de los ríos. Él identificó 1000 ríos en el mundo que llenan de plástico el Océano Pacífico. Así que también tiene una propuesta de solución para limpiar estas bocas de los ríos para la no llegada del plástico al océano. Boyan Slat es un recomendado también para que sigan el día de hoy. William Waganda es un personaje importantísimo también, muy inspirador. También seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto en su película documental, película biográfica de Netflix. Creo que se llama El joven que domó el niño que domó el viento o algo por el estilo. Esta historia es real. Es un joven que a los más o menos 13 años, sin poder estar en el colegio, pues decide solucionar un problema serio de aguas en su villa en Malawi y también de conexión, de conectarlos a la energía eléctrica, y desarrolla un molino de viento. Luego esto se vuelve, crece muchísimo y ya en varias villas se instala en su solución, y él ahora es un conferencista internacional, ya ha estudiado, y este joven, pues digamos, es un referente para muchos líderes en África. Alex Rodríguez, de 23 años, es un joven que durante 11 años se dedicó a la robótica educativa. Aquellos padres que, como yo, pues somos gomosos de la tecnología y queremos enseñarle a nuestros hijos cómo acercarse de una manera más inteligente a ella, pues apuesten por la robótica educativa. Este joven lo demuestra, es un ejemplo tremendo. Él ha venido avanzando con esta empresa Cruise Automation, en la cual ha creado camiones ya autónomos, ya ha podido recorrer desde Los Ángeles a Nueva York de manera autónoma, y es un gran competidor en este gran mercado, joven de 23 años. Este es un joven que conocí personalmente en Curitiba, en Brasil. Richard Turere tiene una historia bien bonita, un joven de 19 años que a sus 10, como una especie de ritual de iniciación, a los jóvenes en Kenia les entregan un rifle y los ponen a defender, digamos, del ganado de la villa de la temporada de leones. Entonces se imaginarán un poco este ritual de iniciación, que es un poco complejo. Es entre cuidar las vacas o matar leones, en fin, y él toma una decisión bien interesante. Se da cuenta de que unas luces y unos sonidos específicos incomodan mucho a los leones, y lo que hace es instalar un circuito muy simple, muy básico alrededor del ganado para poder pues no tomar la decisión ni de matar al uno, ni de perder la vida en ello, ni tampoco perder su ganado. Crea una fundación, una iniciativa que se llama Lion Lights. Cuando lo conocí estaba camino hacia Argentina, porque tienen una problemática similar con pumas, con el ganado en La Pampa, y él lleva también su fundación a otras partes del mundo. Como les digo, un joven de 19 años de Kenia. Este tipo de talento, este tipo de jóvenes y de casos, también lo comparto en estos espacios con organizaciones tan importantes como Reynoso FASA, porque considero que de alguna manera van mostrando qué competencias, qué calidades y qué características tiene estos jóvenes que están saliendo de las universidades, de los colegios el día de hoy.
No muestro casos colombianos, que los hay también, casos muy interesantes también de jóvenes muy emprendedores que hoy están rompiendo los límites que nos habíamos puesto. En términos de organizaciones, las organizaciones sistemas B, que les recomiendo mucho también que revisen, nos ha llamado muchísimo la atención porque han hecho de las problemáticas globales unos mercados globales, unas oportunidades globales. Tienen 6 principios fundamentales que las caracterizan casi a todas. Entre ellos está la apuesta por la co-construcción. Siempre hay un codiseño y una co-construcción de lo que producen. Integran la pasión individual en el ejercicio laboral. Hacen ejercicios de generosidad, de gratitud, de solidaridad para inspirar a los empleados. Conciben que la innovación no puede ser sin un componente muy alto de diversidad étnica, racial, de género, entre otros, pues de que en la manera en que se alimenta la diversidad y la diferencia, pues el pensamiento lateral o disruptivo o creativo empieza a emerger con mayor fuerza. Hala Thomas Dottir es una de las inspiradoras, líderes de este sistema B, es una financiera islandesa que también les recomiendo muchísimo que conozcan. Fue una de los protagonistas de, digamos, de alguna manera, de ese lado B que no se contó cuando Islandia en el 2008 pues, se sumerge en una quiebra profunda después de la burbuja económica de esa época. Ella tenía un fondo de inversión que estaba liderado por mujeres y fue el único fondo de inversión que no quebró y que permitió mantener los recursos de los inversionistas. Hala Thomas Dottir hoy es una conferencista internacional que cuenta esta historia, pero sobre todo que promueve varios de los valores que estaba planteando ahorita, entre ellos el de la diversidad en la innovación. Leyendo todo esto y acompañando a las empresas, siempre llevamos esta pregunta porque concebimos que un propósito más allá, digamos, del producto concreto, del core de la organización, debe ser transformar situaciones que en el mundo no son ni justas ni dignas para muchos. Y se nos plantea esa pregunta, si desde lo que hacemos en el día a día, independiente de nuestro rol, podemos cambiar el mundo. Aquí es donde les propongo la lectura de Frederic Laloux y algunos casos que me parecieron relevantes para compartir, sobre todo porque están afincados en el propósito, en la satisfacción y en la eficiencia como 3 elementos fundamentales. Insisten muchísimo en la autogestión. Ellos no tienen, muchas de estas empresas que les voy a contar no tienen áreas de recursos humanos o de talento humano o de gestión humana, sino que tienen áreas de autogestión, de autoadministración, en donde se capacitan a los empleados en su autogestión, en cómo resuelven sus propios problemas asociados a la plenitud y al propósito evolutivo. Este es un caso que me parece muy interesante, es un caso de una red de enfermeras que se llama Buurtzorg en Holanda. Es una red que alcanza a tener más de 10.000 enfermeras digamos, interconectadas vía una plataforma, pero con unidades máximas de 25 por sector. Son un ejemplo de autogestión, de autoadministración y resolución de problemas, y es definitivamente una de las empresas más sostenibles que hoy tiene Holanda en estos momentos. Morningstar, una empresa de tomate, de tratamiento de tomate, casi que todas las pizzas, como el 80% de las pizzas de Estados Unidos tienen la base de tomate de Morningstar. Es el competidor más grande de este tratamiento de esta fruta en el mundo. Y tiene un asunto importantísimo. Ellos trabajan muchísimo por esta autogerencia y no requieren ni piden en ningún momento en el proceso de selección el título a universitario o educación. Bueno, lo que ellos buscan es siempre enfrentando retos. Tiene una característica muy interesante y es que hasta el empleado, digamos, de menor rango, tiene la posibilidad de invertir dinero de la empresa en negocios, en compras que puedan generar eficiencias a la empresa o ganancias. Una de las preguntas también que nos surge cuando empezamos a hablar de esto es, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de la
la oportunidad que la cuarta revolución industrial nos permite del uso inteligente de ciertas tecnologías, de la integración de componentes físicos, digitales y biológicos. ¿Cómo hacemos para que realmente en estos entornos fluyan las ideas? Porque es una de las tareas más complejas en la transformación de las empresas. ¿Cómo hacemos para que de un lugar a otro, de arriba a abajo, puedan fluir ideas que transformen, que mejoren los negocios? También nos preguntamos por esta pasión, ¿cómo hacer? Porque normalmente en las organizaciones muy tradicionales, la pasión, la búsqueda del propósito son asuntos que se dejan fuera de la entrada de la empresa. Tú puedes vivir tu pasión fuera de la empresa antes de que llegues y después de que salgas, pero durante y dentro es imposible. Entonces se nos pregunta cómo hacer para ello. Creo que es una pregunta para todos los que estamos acá. Voy a resumir de pronto un poco cómo está recorrido en una serie de competencias que considero fundamentales en esta búsqueda de la transformación de las organizaciones. Y una de ellas definitivamente es la empatía. Generar diálogos empáticos, generar negocios empáticos, generar oportunidades de conversación que vayan más allá, digamos, de lo simplemente útil y pragmático, y que también contemplen el estado emocional del otro, son fundamentales cada vez más en las organizaciones. Mencionábamos el pensamiento crítico como fundamental también en un espacio, en un entorno de infoxicación. Cuando hablamos de conversar, hablamos de una práctica muy común en el ser humano, muy cotidiana en el ser humano, pero no entendemos que detrás de cada conversación hay una oportunidad de un gran milagro, de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto. Y gestionarla de una manera inteligente, que permita una buena negociación, unos relacionamientos de gana-gana, unos vínculos con mayor cercanía, hace que se fortalezca definitivamente el ambiente, la atmósfera de las organizaciones. Con el COVID, la flexibilidad cognitiva creo que es una de las cualidades más importantes. Y digo con el COVID porque a todos nos está poniendo a pensar, bueno, lo que dábamos por hecho ya posiblemente no existe o no exista en el tiempo. ¿Cómo debemos empezar a repensar el camino, a reorientar, siendo flexibles en nuestra manera de pensar el mundo? Y definitivamente la velocidad de adaptación va a ser el diferenciador de las organizaciones. Como hemos comprendido un poco como en Ruta N, la brecha existente entre lo que hoy están solicitando las organizaciones y las oportunidades que tienen el talento de la ciudad en formación, hemos creado también una apuesta que llamamos, como les decía al principio, Empleo 4.0, y que quiero contarles muy rápidamente para que también visiten la página que se llama Medellín Digital Talent, en donde tenemos como el puente entre las organizaciones, las grandes empresas que contratan y formadores de talento y el talento de la ciudad. Nos hemos puesto a la tarea de conectar a un número muy amplio, muy importante de jóvenes de toda la ciudad y el área metropolitana para que se conecten con estas tecnologías y las grandes oportunidades que hay alrededor. En ningún momento les estamos diciendo que deban volverse como un Alex Rodríguez, un joven, digamos, dedicado a la electrónica y a la robótica educativa, o como, por ejemplo, un Boyard Slat, que también es dedicado a la ingeniería, pero sí estamos diciéndoles que más allá de sus pasiones y orientaciones vocacionales, una capa tecnológica siempre los va a habilitar en un mercado laboral que la demanda, que la pide. También hemos venido hablando en el lado de la demanda con un conjunto importante de organizaciones, las que hemos atraído a la ciudad, más de 300 empresas que hemos atraído en un ejercicio constante en estos últimos 10 años, pero también con las locales, grandes, medianas y pequeñas empresas para entender qué necesidades de talento tienen y también promover en ellos una manera de seleccionar basado en retos, basado en competencias más que en títulos. Insistimos mucho que la filosofía en la que estamos trabajando nosotros es la de bajarle mérito al título y aumentarle título y valor al mérito. Es un juego de palabras, pero es básicamente nuestra apuesta. Y crear esta plataforma Empleo 4.0 nos ha permitido conectar estos dos mundos, el mundo de la oferta, del talento y el mundo de la demanda. Hemos creado un vehículo financiero, un vehículo de crédito que se llama Sumanti, en asocio con Protección, con Confama y con Sura, para
tener un recurso que permita crear créditos muy flexibles para la formación rápida en tecnologías del talento joven y talento que se quiere reconvertir, reorientar sus carreras, ¿cierto? Una serie de cursos muy diversos, si quieren ahorita puedo entrar un poco más en detalle, a la cual también le sumamos una plataforma que llamamos Slang, que se llama Slang, que permite también un mejoramiento de las habilidades en inglés, que son determinantes también en este mercado laboral. Son créditos muy flexibles, como les digo, que se pagan después de terminado el proceso y se acompaña por medio de un broker de talento la conexión de ese talento ya con ciertas habilidades en inglés y con unas competencias definidas técnicas y blandas hacia la empleabilidad. Esta es la plataforma Medellín Digital Talent. Ahora podemos mirar un poquito, pero como les decía, tenemos una área especial para que las organizaciones presenten sus retos en talento, qué están buscando, cómo lo están buscando y qué tiempos. Los formadores de talento, que son normalmente formación, digamos, no formal, entre ellas pues bootcamps y nanodegrees y ese tipo de cursos que se hacen entre los 3 y el año aproximadamente, para que con una formación muy intensa, porque hay que decirlo que es bastante intensa, las personas puedan mejorar y puedan desarrollar competencias que antes no tenían, ¿cierto? Hasta aquí la presentación. Yo creo que de aquí en adelante lo que podríamos plantearnos es una conversación sobre los temas. Bueno, Alejo, muchas gracias. Yo no sé si de pronto, pues veo que no escribieron y no hicieron preguntas en el chat, pero no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta en estos momentos para que aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Bueno, yo puedo hacer una pregunta. Claro. Adelante, David. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. Bien, bien, qué bueno. Ve, preguntica ahí muy personal. ¿Vos crees que se puede lograr emprender y ser empleado con calidad en ambas ramas, haciéndolo al mismo tiempo? Sabes que sí, yo creo que sí. Lo he vivido. Creo que el emprendedor tiene cualidades, digamos, que a las empresas les sirve muchísimo. También hemos hablado mucho del intraemprendimiento, de la posibilidad de que grupos de jóvenes o de personas, no voy a dejar de hablar del término jóvenes, de personas que tienen algún interés, intención y conocimiento de pronto del mercado o del producto que genera su empresa, puedan crear, digamos, spin-off dentro de las organizaciones. Pero también a la vez, lo que decías, uno puede ser muy buen empleado y tener un emprendimiento que le permita crecer profesionalmente, económicamente, financieramente y coalimentar, ¿cierto? Las cualidades del emprendedor hacia la solución de problemas, hacia el uso eficiente del tiempo, son diferenciadoras. Realmente, cuando tú te has dedicado a emprender, sabes que no hay un minuto para perder. Sabes que toda conversación puede tener una muy buena oportunidad y se gestiona muy buena. Y eso desde ahí creo que, David, creo que puede ser una breve respuesta a tu pregunta. Mi respuesta personal es que sí, que ojalá todos tengamos y empecemos a desarrollar capacidades, competencias de emprendimiento, sea dentro o sea fuera de las empresas, para poder pues, digamos, seguir creciendo como una economía. Perfecto, gracias, Alejo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Alejo, a mí me gustaría mucho, pues, como hacerte una pregunta muy desde las organizaciones y es, bueno, nos mostraste una serie de jóvenes y ahorita nos cuentas todo el tema del intraemprendimiento, que es súper importante. ¿Qué otras características adicionales al pensamiento crítico, a todo eso, deberíamos de comenzar a tener en cuenta para toda esta transformación que estamos viviendo?
viéndolo desde las organizaciones, pues viéndolo desde por ejemplo, nosotros, Sofasa, que tenemos que comenzar también como a mirar eso. Claro, yo creo que primero, como organización, desde la organización, creo que una campaña de alfabetización digital es fundamental para todas las organizaciones. Creo que todavía es muy dispar el nivel de conocimiento, de uso, de apropiación de las tecnologías. Un acercamiento amable, tranquilo, a estas tecnologías puede permitir que una persona, por ejemplo, que la hemos visto, recuerdo el caso de una señora de 50 años, una mujer muy brillante, con un conocimiento tremendo del mercado de la empresa en la que estaba trabajando, pero que no tenía, por ejemplo, usos de ciertas herramientas tecnológicas como, no sé, visualizadores de datos, Power BI o Tableau, esas cosas, que por su temor, digamos, a conectarse con ellas, pues los reportes que hacían no eran los reportes que fueran bien leídos por otros. Y eso le estaba bloqueando. Y solamente haberse acercado de una manera tranquila, digamos, en sus tiempos, a estas herramientas, la lleva a otro nivel, la pone en unas oportunidades muy grandes en su empresa, pero también ella decide salir de la empresa y crear su propia empresa, después de haber conocido estas tecnologías. Lo que yo siento es que en las organizaciones hay un gran capital que se ha orientado, obviamente, por las funciones y el día a día a ciertos temas, pero que puede ser explotado con mucha fuerza si empezamos a hacer un uso más inteligente de ciertas tecnologías. Lo otro, insistir en, por ejemplo, las metodologías ágiles ayudan muchísimo pues no solamente a la eficiencia, sino también a empezar a romper ese temor al fracaso, a producir al error en el que estamos tan afincados, especialmente nosotros los paisas y en Colombia, castigamos tan duramente el error, ¿cierto? Creo que generar también acercamientos a estas metodologías va a poder permitir que la cantidad de empleados que estén en una organización puedan también aumentar su creatividad, su eficiencia y un ritmo de trabajo más conectado. Y por último, ya como en términos un poco más blandos, entre comillas, creo que cátedras de creatividad, creo que ejercicios de creatividad que no estén ni siquiera conectados con el core de la empresa, van a poder desbloquear un montón de, yo lo llamo prisiones semánticas, es decir, como obstáculos mentales que tenemos todos y que van a poder también generar una mayor satisfacción, mayor conexión con la empresa. Entonces yo diría como en esos tres grandes grupos, unos temas tecnológicos, de acercamiento, como te digo, amable y digamos más cercano, un asunto más asociado a las metodologías ágiles para poder tener un ritmo de trabajo y unas dinámicas de trabajo muy competitivas, y por otro lado, detonar de alguna manera con ejercicios asociados al arte, al teatro, a cualquier cantidad de otras áreas, detonar creatividad en cada uno del talento que tenga usted en la organización. Gracias, Ale. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues asumo que es jueves, están cansados, seguramente ya están cansados de la conversación. Claro. ¿Cómo? También puede pasar, o quedó todo muy claro. Bueno, si quedó muy claro, pues espero poderlos acompañar en otro momento también, que en lo que podamos tener una conversación más nutrida. Claro que sí, Alejo. No, pues en vista de que no hay más preguntas, entonces, Alejo, muchas gracias por tu presentación, por compartirnos tu conocimiento y la pasión que tienes por crear oportunidades de innovación y hacerla extensiva a nosotros. Yo creo que esto fue un buen espacio para que como empleados sigamos pensando cómo hacer nuestro mundo mejor, como lo decías ahora. Entonces, este tema es como que nos nutre tanto a nivel personal como laboral. Al resto de nuestros invitados, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este encuentro y recuerden que pueden confirmar su asistencia en el link del formulario que está en el chat de este encuentro. Entonces, nada, muchas gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde a todos, que estén muy bien, espero que nos veamos pronto. Claro que sí, Alejo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Gracias, muy bueno todo.